¿Qué mierda? ¿Este es el jefe? Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Volvemos un día más a Bee Racing. Ok, me estoy farmeando un poquito fuera de cámara, tampoco mucho. Como recordarán, me quedaron un par de sitios por cerrar porque estaba lleno de árboles y mierda. Esto ya lo limpié fuera de cámara y ya cerramos más o menos todo el perímetro que teníamos. A ver, el día de hoy voy a tratar de colocar suelo aquí y tener ya el castillo cerrado, o por lo menos una parte de lo que va a ser el castillo. Va a ser bastante grande. No sé si me va a dar la cantidad de materiales, la verdad. Primero lo primero, ¿qué me pide el suelo? Me pide patrón de cuadrados, esencia y ladrillos. Esto ya de taller. Esto de alquimia. De la biblioteca. Vamos a poner básico. Por lo menos ahora al principio. Esencia. Este patrón real. Creo que voy a colocar todo esto. Luego ya iré haciendo habitaciones. Y en cada habitación cambiaría el suelo. Si es de alquimia, si es de forja y demás. Así ya. Pero más adelante vamos a ir haciendo las cosas específicas. Así tipo decoraciones y demás. Ahora vamos a tratar de cerrar. Y después vamos a ir por el siguiente jefe, que es creo que es Lidia. La arquera esta que está en la mina de hierro. No me falla la memoria. A ver. No, Meredith, la arquera brillante. Que seguro que es la que está en la mina de hierro. Lidia creo que era la arquera del caos, que ya la hicimos. Bueno, a ver. Ladrillitos. Tenemos una buena, Cogemos esencias. Yo creo... Va, si no me da, no me da. Pero si no, mejor. Solo... No, normal. Patrón real. Ok. Vamos a ir colocando todo esto a full. Porque necesito que esté... Ya tengo todas las paredes. Pero no se van a colocar los techos hasta que no estén todos los suelos. O por lo menos el suelo normal. Ahí no puedo colocar porque hay un árbol. Vamos a tener un castillo grandecito, Espero poder cerrar todo esto sin ningún inconveniente. Que me alcance una cantidad de materiales. No lo sé. Creo que no me va a alcanzar, que es mucho, pero vamos a ver. Esto aquí. Ya se va viendo otra cosita. Además esta agua no puedo colocar... Ah, porque está bloqueado por el portal. Ok. Qué raro, y todo lo demás me deja menos en el portal. Curioso, muy curioso. A ver, por aquí atrás también. Aquí ya podría poner suelo de forja y dejar toda esta parte de... Sí, ¿no? Suelo de forja. Tenemos dos tipos. Yo coloqué este. Me faltarían lingotes. ¿Tengo lingotes encima? Claro, me faltan lingotes. Vamos a buscar un par de lingotes. Voy a tirar el árbol ese que está allá. El portal vampírico y esto no lo tengo que tener en... Ah, no lo puedo tener dentro del castillo. No jodas. Vaya shit. Pero lo tengo que tener dentro de mi rango... Vaya mierda. Ok. Vamos a tirar el arbolillo este. Parece que sí me va a alcanzar la cantidad de materiales. Lo que pasa es que... Por lo menos para cerrar.
Me pasa que no me esperaba eso del portal. A ver. Esencial. Claro. Se fue exactamente todo lo que dejé. Y si coloco otro corazón de castillo, se me suma... A ver, si lo coloco aquí, ¿qué pasa? ¿Puedo aumentar las fronteras? Aparentemente sí. Claro, lo que pasa es que ahora no puedo colocarlo porque está el árbol ese demasiado cerca de otro castillo. Pero si es él, es mierda. No me deja porque me lo toma como si fuera otro. Claro, es para tenerlo en otro sitio esto. Mierda. Ok. Fuera abajo. Ahora sí. Y no tengo más porque alcanzamos el límite. Holy shit. Ok, a ver. ¿Cómo hago esto? Porque si no, no voy a poder surfear si tengo el portal y la otra mierda. Y el portal es muy necesario. A ver. Podría... El portal ocupa 4. Es que me gusta así como está. Y no lo puedo poner fuera de una zona mía, ¿no? Ok, tiene que ser en un sector nuestro, pero en intemperie. El portal y la otra cosa esta de tumbas que la verdad que yo de momento me da un poco igual, pero esto sí lo utilizo. Esto la verdad me da bastante igual en este momento. No lo estoy utilizando. Y tenemos mucho material todavía de sobra. Este sí lo voy a finiquitar. Vamos a poner suelos. Cierro esta parte. Voy a buscar un poco de para cefar allá. De lingotes de cobre. Que tengo. Dejé haciendo 6 y tengo un par hechos todavía, así que eso no me preocupo. Voy a dejarlo hasta esta altura también, ¿no? Estos suelos los vamos a cambiar. El patrón de para el suelo de forja está, creo que está más lindo que el que colocamos, pero lo que pasa es que ya está todo el suelo de este tipo y no quiero tener todo mezclado. Listo. Está todo con suelo. Lo que pasa es que no me coloca techo porque está esto. Falta mover esto. Esto lo muevo al lugar. Necesito... Sí, ¿cuánto es? Sí, es un 2x2. A ver, podría ser... Castillos, paredes. Necesito tablas. Voy a cerrar esta parte de última. Y coloco el portal allí. A ver, vamos a buscar tablones. Pero con esto es suficiente. Aquí. Lo coloco aquí. Y ya fue. Coloco una ventana, coloco una puerta. Y pared.
y pared. Pará, ya sé que se cerró, pero pará. Ahora quitamos el suelo. No me deja quitar el suelo, ¿por qué? Bueno, las paredes sí. No me deja quitar el suelo. ¿Por qué? ¿Por qué están las paredes? A ver. No me deja quitar el suelo. Curioso. Muy curioso. Ahora sí. Claro, no me deja porque están todas estas paredes, estos pilares. Aquí vamos a colocar el... Mierda. El portal vampírico y ya está. ¿Cómo que no? Wow, 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 que me está dando el sol ahora. Vaya shit. ¿Por qué ahora no puedo colocar nada aquí? Esencia. ¿Por qué no puedo reclamar esto? Me parece que hay un fallo acá, ¿no? Ahora. Me parecía. Guarda con el sol. Ok. Esto lo movemos aquí. Ahora sí. Castillo. Guarda con los... Guarda con el sol. Una ahí. Otra ahí. Una puerta acá dijimos. Y otra acá. Total. ¿Me dejas poner la pared? Gracias. Y ahora me quedaría el suelo de allá nada más. En teoría. Y esto se tendría que cerrar, ¿no? Guarda con el sol, papu. Suelos. Ah, por fin. Todo cerradito, perfecto. Ya no vamos a tener inconveniente aquí con el sol dentro de casita. Ya no me va a joder. Cerrate. Ahora lo que sí, ya que estamos acá adentro, ¿para qué? No necesito esto prendido para nada. Nice, nice, nice. Aquí dejé haciéndose todos los minerales estos en bruto que teníamos. Para que vaya haciendo ya gemas más pulidas, ¿no? Nos quedaron bastantes materiales para ir haciendo paredes y secciones. Pero la verdad, más que todo me apetecía cerrar, ya tener lo que sería una parte del castillo cerrada. Luego voy a ir viendo realmente dónde voy a hacer las habitaciones, cuál es cuál. Sí, lo que sí voy a tirar los muros de la forja. Y acomodamos un poquito ahí. Acá no sé si... sí, vamos a colocar un par de ventanas, ¿no? Aunque sea simples. ¿Dónde están? Esto. Ok. Y tenemos el portal aquí. Perfecto. Ningún inconveniente. Tenemos nuestro caballito aquí adentro, tranquilamente. Ya voy a poder andar tranquilamente y ver nuestras cosas sin... Que me esté jorobando el sol. Qué guapo. Era hora. Era hora, hombre. Esto lo vamos a dejar aquí. Y como les dije, ya después voy a ir viendo qué sectores voy a ir asignando para, no sé, la parte de alquimia y demás. Obviamente no va a ser así el castillo, va a ser mucho más grande. ¿Para qué lado lo voy a extender? Ahí vamos a hacer lo que sería el cementerio y todas las otras cosas. Especialmente las que tenemos que colocar en el exterior, ¿no? Sí. A tirar estos muros.
A ver. Fuera. Fuera. Me estoy quedando sin sangre. Ten cuidado. No, ese no lo tires. Y esto tampoco lo tendría que haber sacado. ¿Por qué no me deja quitar este? No sé, no me deja por algo en particular. Ok, tenemos todo esto el sector de forja. Obviamente lo voy a cefar aquí. No. Miento, hay que sacarlo sí o sí esto. Aquí debería colocar una puerta por las dudas, nada más, ¿no? Una ahí y otra aquí. Listo. Todo esto es el sector de forja. Acá podemos ir colocando las forjas. Obviamente vamos a ir colocando alguna más para que no perder tanto tiempo en fundir los materiales. Pero con 3 dentro de todo me estoy afilando bastante bien. Creo que me voy a pillar algún corazón de esto. Como un hacho. Aunque sea para tener algo de sangre. Porque si no, vamos mal. 2, 3. Ya con esto más que suficiente. Y vuelve a su lugar. Bueno, a ver, vamos a empezar a mover las cosas. De momento las vamos a dejar por aquí. Tenemos ahí, tenemos el... Ah, me olvidé de colocar ventanas acá. Ventanas. Como nardas, tampoco me voy a poner en exquisito. Como les dije, mucho más adelante sí vamos a ver el tema de decoración y demás, pero de momento vamos a dejarlo así. Ahí. Tenemos la forja. La prensa... Déjala por aquí. Aquí entre medio debería colocar alguno de estas cosas. ¿Entran? Sí, ¿no? Efectivamente. Deberíamos colocar acá. Así tenemos los minerales y eso al lado de las forjas y no perdemos tanto tiempo. ¿Esto qué pedía? Solo desastre, así que medio como que da igual que esto esté aquí. Este lo vamos moviendo. Ya lo podemos mover, no necesito que esté todo junto. Esto de alquimia es Patrón Regulus. Regulus, ok, no. Esto no necesita nada. Esto sí, desastre, ¿no? Sí, solo desastre. Ah, la mesa de trabajo sí, es de forja. Solo de forja. Esto va adentro. Esta es mesa de alquimia seguro. Solo de alquimia, perdón. Solo de alquimia. ¿Esto qué pide? Solo de alquimia también. Da un poco igual. Mesa de investigación no. Mesa de carpintero necesito suelo de taller. Y esto creo que era de taller también. Sí, suelo de taller. Y suelo de taller, sí. ¿Y la cárcel qué pide? Suelo de cárcel, curioso. ¿Tenemos ese suelo ahora que estoy pensando? Suelos. Tenemos de taller, tenemos de forja, tenemos de alquimia y tenemos de biblioteca. Pero no, me faltan un par de suelos. Es que me faltan investigar un par de cositas aquí. Y también me falta, obviamente tenemos que investigar un montón en la otra mesa.
Eh, a ver, voy a mover de momento esto. No me voy a volver loco con el tema de dejar todos los cofres y todas las cosas como tienen que ser. Porque se nos va a ir el video moviendo cositas, acomodando, y eso lo puedo ir haciendo fuera de cámara. Pero por lo menos, para tener una idea. Lo que sí quería ver era... no, decoraciones de pelares no. Producción, almacenamiento, esenciales, castillo. Iluminación. Esta es iluminación voladora. Solamente porque me da curiosidad nada más, no por otra cosa. Acá tenemos un par de polvitos de estos de tumba. Ah, están flotando. Nada más, directamente. A los Harry Potter. Bueno, pero iluminan, ¿eh? Van iluminando. Creo que quedan con una patada en el orto, la verdad. Hay que ver bien después luego dónde se colocan. Pero de momento no... Uy, no las puedo agarrar. Ahí. Las quería seleccionar. Luces de pie. Candelabros. Braseros. Ah, mira, zafiro en bruto. Para tener color. Y si pongo común. Perfecto. Para que decore un poquito nomás. Un poquito para que haya luz. Porque está oscuro como en el que nunca da el sol. Ustedes ya saben de cuál hablo. Ok, otro por acá. Y otro por ahí. De momento. De momento lo dejo así. El sector de las forjas está. A ver. Lo vamos a, como les dije, lo voy a ir decorando. Voy a ver hasta también con el mismo suelo. Suelos que tenemos, colocamos este. Voy a ver si puedo crear algún tipo de patrón con este. Mezclado, lo que sea. Pero como les dije, más adelante vamos a ver el tema de decoración. Y luego la organización, voy a ir colocando un par de bibliotecas aquí. Almacenamiento de estas. Vamos a colocarlas ahora, mejor dicho. Y luego... yo fuera de cámara iré acomodando y demás. Ajá. Otro ahí. De momento. Yo creo que con eso tenemos más que suficiente para guardar. Obviamente estos cofres los vamos a cambiar, los vamos a cambiar por esto, pero los vamos a colocar en las otras habitaciones correspondientes cuando las creemos. Ahora, de momento, no necesito nada. Lo único que necesito es guardar todos estos materiales que me están sobrando. Porque no me sirven en este momento. Aquí. Dejar todo esto. Dejar todo esto. Tengo piedra. Piedra, lingotes. Madera. Déjame... nada, déjame nada. Voy a llevar todo esto a que vaya haciendo más materiales que me van a servir en el futuro. Que los vamos a necesitar seguro. Madera no tengo prácticamente nada. Aquí no, esto no está trabajando. 8 tablones. Muy poco. Pero hecho en tablones, ¿cuánto tengo? A todo esto. Bueno, no, sí tenemos. Tenemos bastantes tablones. Lingotes. Esto ya terminó, ¿no? Hay lingotes, tenemos aquí. 33, 39. Dame esto. Dame esto. Y dame esto. Lo colocamos aquí. Ahí luego tendría que colocar los lingotes ya hechos y demás. Pero bueno, de momento, como les dije, voy a ir dejando todo
dónde está. Sin ningún inconveniente. Los huesos estos... A ver, de momento aquí no me sirve esto. Pero lo vamos a ir guardando. Vamos a ir juntando, mejor dicho. Esto, estoy petado de fibra. De fibra estoy petado. Aquí coloqué un montón. Está todo lleno ya. ¿Puedo colocar aquí? No, no puedo colocar. Bueno, la tiraré luego por ahí. Bueno, gente, a ver. Ya estamos, por lo menos tenemos el castillo cerrado, que eso es lo más importante, así no nos jode el sol mientras hacemos nuestras cositas. Creo que me voy a hacer una... No, aquí está. Me voy a hacer una infusión. Ahora lo que pasa, no me acuerdo, la infusión era en la mesa de alquimia, ¿no? Las infusiones. Sí. Necesito clarín de infierno y una cantimplora. Perfecto. No hay ningún inconveniente. Está guapo tener tu castillo grande. Obviamente luego vamos a tener nuestra habitación y todo, pero eso sí, empezás a tardar en desplazarte cada vez más grande. Clarín de infierno tenemos aquí. Cantimploras tengo aquí seguro. Me voy a crear una infusión. Y aquí flor de nieve. Flor de nieve creo que no tengo. O si tengo no llego a tener las 30 que me pide. Tengo 20. Mala suerte. Coloca esto aquí. Coloca esto aquí. Esto aquí. Las fibras estas no sé dónde mierda colocarlas, la verdad. Esto no me va a dejar colocarlo aquí. No lo quiero tirar adentro. Vamos a dejarlo afuera, total. Es de noche. Ven acá. Nadie te quiere. Es de noche, o sea... Si me voy ahora, voy a llegar a combatir... Bueno, lo que pasa es que igual está en... Ah, mira, ya tenía una infusión hecha. Igual la arquera está dentro de la mina. Así que medio como que da un poco igual, ¿no? Vamos directamente al portal. Vamos a teletransportarnos. La mina era esta, ¿no? Sí. Ok, vamos de aquí directamente hasta aquí y vamos a enfrentarnos al siguiente jefe. A ver qué tal. Ok, gente, a ver. Estamos llegando. Justo está aquí afuera. Salió el sol. Vamos a tratar de no pelear afuera, sino adentro. En el camino me encontré un lobo con 93 de sangre, como pueden ver aquí. Aumento de regeneración de salud, 150. Guarda. Mierda. A ver si ingresan, ¿no? Nivel 52. Nosotros estamos 56, pero no quiere decir nada, la verdad. A ver, me voy a ingresar aquí. Voy a esperar un toquecito que entre. Obviamente vamos a ir con la misma habilidad. Con la habilidad esta de purgatorio, que podemos curarnos un poco. La réplica del caos y el guardián espectral, que crea un tipo como un golem, una invocación que dura 7 segundos, que nos da un pequeño escudo y creo que ataca también. A ver si la podemos reventar a la tipeja esta. ¿Está peleando con alguien? ¿Ya lo reventó? Ya lo reventaron. Hay que tener cuidado, especialmente con otro arquero. Eso. Mierda. Especialmente por eso. Espérate. Me olvidé de ponerme la infusión, la verdad, ¿eh? Ahora que estoy pensando. ¿Me la aplico? ¿Qué me está haciendo investigar la cabrona? ¿Verdad? Y me dio.
Ataca 52, la hija de perra. Ahí. Guarda. Y me dio. Me cago en la puta. Es que me da siempre. No, invocó a mierda de nivel 52. No, 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 no. A ver, se mueve un montón. Hija de perra. Qué hija de perra. ¿Los va curando? ¿O me pareció? ¿Soy yo o se van curando? Tengo poca vida. Mierda. No. Coge ahí. No. Shit. Shit. Mierda. Encima perdí la sangre esta que me venía súper bien. A ver. No es tan complicada. Tampoco voy a decir que es tan fácil. Creo que voy a cambiar la réplica por escudo. Creo que voy a hacer eso. Por el escudo este de... Y de última se invoca a alguien. Se invoca a un par de esqueletos, eso lo va... No, para. Hay otro escudo, no me acuerdo si era este. No. Del caos creo que era. Bloquea ataques a distancia, dispara un rayo de caos contra el atacante, inflige un 75% de daño y quemaduras del caos. Podría ser útil ese también, la verdad. Aunque este refleja y encima invoca un esqueletito que no aparece, pero molesta y eso ayuda. No, voy a ir así, de momento. Lo que pasa es que me voy a tener que ir a poner 100% en ataque yo. Ya no voy a tener habilidades a distancia. Bueno, a ver. Tenemos esto que dispara. Pero a ver, otro dash. El próximo ataque cuerpo a cuerpo, 25 daño extra, explosión en el área. Y la descarcha. El próximo ataque primario hace 25 de daño extra e inflige frío. No está mal tampoco. No sé si el frío lo ralentiza. No, voy a probarlo como está así, de momento. Eso sí, voy a tratar de encontrarme algún animalejo o algo en el camino para tener algo de sangre. Reserva de sangre. Obviamente no voy a tener la suerte de encontrarme... Nivel 15, 20 y 19. Bueno, vamos a pillarnos alguno de estos. No voy a tener la suerte de encontrarme alguno que me dé 90 y pico de sangre como el de recién, pero bueno. Aunque sea un 15% con este pícaro.
Corazón contaminado. Nos convertimos en lobizón y nos ponemos en marcha. Ok, gente, a ver, estamos aquí de nuevo. Ya veo que está viniendo. Voy a tratar de... que le toca huevos. Por acá. Voy a tratar. Me voy a enchufar la infusión. Tengo esto que me lo dropearon. Cúrate un poquito. Ok. Dale, dispara. Buah, dispara un poquito tarde, digo yo, ¿no? Ahí, ahí. Eso. Vaya a molestar a la arquera. Cabrona. Eso. Te revienta el stun ese. Oh, no. Bueno. Ah, y encima no me esperaba el cabrón. Espérate algo. No me digas que justo se fue el escudo. Hijo de perro. ¡No! Uno de estos aquí adentro. Comandante no muerto. Estoy muerto, literal. Loco, pelea con ella. Peleen juntos. Eso. Hace la pupita. No me vengas a joder a mí. Pelea con aquella cabrona. ¿Se está haciendo daño? Bueno, pero pelea con... ¿Peleen entre ustedes? No vengas a joderme a mí. Que encima es una tocada de pelota el comandante ese. Eso. Háganse pupita. Me parece que si espero bien... ¡No! Mierda. No vengas hacia acá, rata. No me quiero alejar porque no quiero que se curen, nada más. Yo sí me voy a tratar de regenerar algo. Vamos a aprovechar que está tocada la loca. Ya te tengo. Adiós, chico. Que se vaya, comandante. Que se vaya, dije, que se vaya. No me toques las pelotas, loco. No me toques las pelotas. Me va a tocar las pelotas. Voy a tratar de matarlo. Si puedo, claro. Es una tocada de bolas el bicho. ¡Oh, la verga! ¿Y todos estos? ¿Qué me está tocando? ¿Y todo esto de dónde salieron? Yo tengo que aprovechar la volada esta. Succionarme a la jefe. Ahí, ñami. Tenemos toda la armadura hecha mierda. ¿Y estas mierdas de dónde salieron todos?
fuego. Con el fuego. No, justo me petaron. Justo me petaron. Volvieron a reaparecer los que estaban aquí afuera. Bueno, ni modo. Ahora vuelvo a buscar mis cositas, por lo menos. Hicimos el siguiente jefe. Sí resultó el tema de ir con el escudo. Pero momentáneamente voy a volver a la réplica del caos. Que me gusta bastante cómo es el ataque. Bueno, gente, vamos a ir a buscar nuestras mierdecillas y volvemos a casa. A todo esto, ¿qué me desbloqueó la jefe? Meredith, ¿qué me desbloqueó? Espiral sanguinaria, un proyectil de sangre que inflige 75 de daño mágico y a enemigos y cura aliados un 100%. ¿Y me puede curar a mí también o no? Eso parece de sangre, efectivamente es de sangre. Ok, ahora lo vamos a probar. Vamos a buscar nuestras cosas primero. Ok, gente, a ver. El ataque este está guapísimo, te cura, sí te cura. Quiero 16%, 15%, a ver si hay alguna que tiene sangre digna para poder... un pícaro con 87 de sangre. Ven, por ejemplo, le tiro a este y me curo. No está nada mal. Sale el sol. Bueno, llega más gente. A tocar las bolas. 19, 16, no quiero... Creo que voy a encantar al pícaro ese. 80 y pico de sangre. 85%. Hace falta que no veo uno que tenga bastante. Sacando el lobizón que agarramos hace rato. Pero creo que los animales no se pueden... no se pueden encantar. Este es el pícaro. Tratar de no matarlo nada más. Esto. Guarda, guarda, guarda. ¡No! ¡No! Mierda, me equivoqué de botón, gente. Me equivoqué de botón. Quería darle el beso y apreté en vez de la F, la F. Puta madre. Perdí la sangre esta. Ahí está, 17%, 15, 32, 32. ¿Cuál es la que tiene 32? Esta, ¿no? Ah, lo que pasa es que si le doy un golpe la mato de una, ¿no? Ah, ¿no? ¿Y vos qué querés, loco? Nivel 45 el trabajador, nada mal. Para acá. Vení para acá. Vení para acá, muchachita. Si... no puedes transformarte cuando tienes que... Ah, tienes seguidores, ok. Ok, no nos podemos transformar, no hay ningún problema. Igual vamos a buscar nuestras cosas. Vamos a agarrar nuestro caballo y vamos a volver a casa. Esta no la voy a tener enjaulada, sino que la voy a... Es que no sé si me sirve aldeano. Va. ¿Sabes qué? La verdad, que te da. Nos vemos. Le iba a llevar como esclavo, pero no, la verdad no va a servir para nada. Bueno, tranquilo, muchacho. ¿Por qué esa agresividad? Todavía estoy con la mierda esta, ¿no? Claro, y
quise tirar el hechizo y no me salía por eso. Fuera acá, muchachotes. Son muy pesados los magos estos. Bueno, ya que estoy aquí, podría juntar un poco de hierro e irme. Pero... no tengo ningún libro nuevo, nada, ¿no? No. Eso sí, vamos, ahora que estoy en... vamos para casa, voy a fijarme si con los pergaminos puedo desbloquear alguna receta, aunque sea aleatoria. Para ver si puedo tener algún... Es que realmente, a ver, la armadura que tengo ya es la mejor que puedo tener en este momento. Al menos que me desbloqueen algún mineral nuevo. El mineral nuevo es un poco más adelante. Y armas ya tenemos el hierro mejorado. Con la guadaña, así que medio como que da un poco igual. Lo que me desbloquea ahora con pergamino. A ver qué estoy pensando. Porque esto todo lo tengo mejorado, esto también. Creo que esto también está a tope. Así que ni fu ni fa. Voy a tratar de no morir abrazado por el sol. Para acá. Vamos a buscar nuestro caballito que está por aquí. Y me pongo en marcha directamente para casita. Vamos a dejar nuestras mierdas. Voy a ver lo que le estaba diciendo del tema de los pergaminos. Por lo menos para ver qué puedo desbloquear. Y me voy a poner en marcha. Por lo menos para ver al siguiente jefe. No creo que estemos capacitados para reventarlo. Pero aunque sea para verlo. A ver de qué trata. Ok, gente, a ver. Vamos llegando. Ábrete sésamo. Qué lindo tener todo cerrado, la verdad. Ok, vamos a guardar nuestras mierdecitas. A ver qué tengo para... Eso sí, ahora que estoy pensando, ¿qué me pide para mejorar? Necesito hilo, cuero, algodón para preparar todo esto, mierda. Bueno, justo la loca esta me desbloqueó la receta esta para hacer ese hilo, ¿no? Ahora que estoy pensando. Sí, hilo de lana. Porque de esto creo que no tengo mucho ahora que estoy pensando. Bueno, sí, aquí tenemos. Algo tenemos. Acá esto. Cuero. ¿Y qué más necesito? Ah, hilo de algodón. Hilo de algodón tengo algo. Voy a dejar esto para que se vaya haciendo. Y él está, deja esto. Hilo de algodón tengo algo, pero no me acuerdo en dónde. ¿Dónde está guardado? Aquí. Ok. Ahora puedo reparar todo, ¿no? Reparado, reparado. Reparado y reparado. Perfecto. Me lleva el demonio. Esto estaba acá. Esto. Esto también. Mierda, es que ya no me acuerdo que estaba aquí y que no. Apreté mal y lo puse en cualquier lado. Ah, las plantas aquí. Ya tengo para hacerme una infusión. Ya tenemos 30 de estas flores que recién no tenía. Esto aquí, cuero ya no entra más en este lugar. Pues ni modo. De momento te voy guardando aquí. Me da exactamente igual. Esto para curarme, la rosa. Madera y esto lo vamos a dejar. La esencia esta la vamos a guardar. Ulili. Ulala.
Deja esto aquí. Esto aquí. El cuero. Vamos a dejarlo en la curtiduría para que se vaya haciendo. Los huesos aquí. Esa fibra no me sirve para nada. Y esto que vaya siendo cuero. Extra. Ahí de sobra. A todo esto, ahora que estoy pensando, el hilo lo hago aquí. Mesa de sastre. No. En la curtiduría tampoco. En esto es de estudio. ¿En qué mesa? Bueno, obviamente mesa de joyero y de gemas no. Ah, mira, ya están hechas. Esto lo llevo. ¿En qué mesa puedo hacer? Bueno, en esta o quizás en el telar. Efectivamente, en el telar. Necesito hilo común y flor de fuego para hacerme uno de hilo de lana. ¿Y cuánto me pide? 8 y 12. A ver, hilo tenemos, pero flor de fuego esa, ¿cuánta tenemos? Bueno, 160. Igual también pide un montón para hacerte un hilo de lana de mierda de eso. Esto acomodalo. De esta piedra de azote no tenemos mucho. A ver, pergaminos. Ahí los vi, ahí los vi, ahí los vi. Venga, venga, a ver si tengo más pergaminos guardados por aquí. No, acá tenemos papel. Vamos a ver si tengo algún libro. Creo que libros no tengo ninguno. Pues no. Aquí están todos los ladrillos y aquí nada. Para los futuros esclavos guardándole armas y armaduras. Entonces no tenemos estudio. Bueno, vamos a aleatorio. Aunque sea uno, a ver. ¿Qué desbloqueó? Vidriera y todas estas mierdas, ¿no? Surtido de ventanas de color. Cago en la puta, ¿no? Esto estaba. Puf, mira toda la cantidad de ventanas transparentes góticas, rojo, azul claro gótico. Y hay distintos patrones, obviamente. Intenso azul, verde. La verde está guapa, me gusta. Y la lila también está. Tenemos más paneles, tenemos cortinas, tenemos cuadros. Vaya cantidad de mierdas que hay para decorar. La verdad no entiendo mucho el tema este de la siguiente misión. Porque te pide el ojo del crepúsculo. Y es... No, estaba ahí. Estaba ahí, estaba ahí. El ojo del crepúsculo. Y te pide lingote de oro y Spectral Dust. Y eso lo tenemos pero muy mucho más adelante. Falta un huevo para... Esto, vení y tráelo más para acá. No me quiero ir hasta allá ahora de momento. Lo había visto... Este jefe ya nos desbloquea el siguiente mineral. El lingote de plata. O sea, vamos a ver al jefe este. No sé si lo vamos a poder derrotar. Frostmaw, el terror de la montaña. Me suena que nos va a reventar. Este jefe, Octavian, el capitán de la milicia, también se pinta que nos va a reventar mal. Nos desbloquea el siguiente tier, lingote de plata, nos desbloquea traje y armas. No, no, Ah, no, me había parecido. Bueno, a ver, hasta aquí ninguno me desbloquea el lingote de oro. Hasta nivel 60. Ninguno. O sea, me parece demasiado raro la misión esta. No tendría que ser una misión un poco más avanzada, un tier más alto. No sé. No sé, pero bueno, ahí está. Y bueno, ya que estoy igual, selecciono... Y me desbloquea para crear pergaminos. Que obviamente los pergaminos, si los podemos crear, me imagino que con papel. Si tenemos suficiente, podemos ir aprendiendo recetas aleatorias allá. A ver, voy a guardar esto. Teníamos aquí un par de pergaminos. Ahora, lo que estoy pensando... No tenía... Ah, sí, utilicé las dos. Vaya mierda.
Y de peces, ¿cómo estoy? Este me da uno, este me da uno. Todos me dan una sola espina. No tengo... Bueno, sí, acá tengo una espina. Me voy a hacer... Necesitaba este y necesitaba este. Me voy a hacer 2 infusiones. No las voy a utilizar al principio. Vamos a ver el jefe. Vamos a ver su patrón de ataques. Y si más o menos puedo llegar a tener claro... me falta... me falta uno porque claro, iba a poner este pez a que me dé la espina. Vemos su patrón de ataque. Y si veo que puedo llegar a reventarlo, ya me enchufo las 2 infusiones y vamos a tratar de hacerlo. Esto lo vamos a guardar. Esto aquí. Esto aquí. No, esto aquí no. Aquí al lado. Ahora que estoy pensando, tengo rosas para hacerme curación. Aquí tengo 200. Pedía 80 por botella. Ah, pero necesito botellas de agua. Creo que tenía botellas de agua. No, no tengo botellas de agua. Tengo botellas vacías. Ok, me voy a hacer un par de potis. Terminamos las infusiones y vamos directamente a ver al siguiente jefe. A ver qué tal está. A ver si es muy complicado o qué. ¡Qué mierda! ¿Este es el jefe? Congelado.com. Vamos a tener que utilizar muchos escudos, por lo que estoy viendo. No me puedo ni mover. Me estás reventando. Bueno. Adiós. Nos vemos. Frostwall, el terror de la montaña. Siguiente es el jefe. Pero qué mierda. No me jodas el caballito, Ok, está volviendo a su zona. Vaya mierda de jefe. A ver, por lo que estoy viendo, es mucho ataque. Hay que utilizar escudo. No tengo... Sí tengo. Que es lo que había visto antes. Había un escudo, creo que era el del caos, que inflige contraataque. A ver, llevo... Lo que pasa es que llevar 2 escudos... Bueno, vamos a probar, total. ¿Cómo estoy de salud? Estoy ahí medio. Medio a full, mejor dicho. ¿A dónde se metió, loco? ¿Estaba por acá? ¿Salió huyendo? Allá va. Ese escudo no sirve. ¿Y este? Perfecto. Lo que pasa es que... Anda, dale. Te congela y estás muertísimo. Estos ataques no sirven. Ese sí. Ese que hace rebote sirve muy bien. Este también no me sirve, no es mala idea. Que aquí invoca. Pero es una mierda pura. ¿Y esto? Puta. Hola. A ver, no es tan complicado.
qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Voy a morir. Estoy muerto. Pero se puede hacer, gente, ¿eh? Sí. Se puede hacer. Además está muy cerca de lo que es aquí el portal. ¡No! ¡No, hombre! Estaba cerca. Estaba cerca. No, no estaba mal. Me olvidé hasta de utilizar el golem. Lástima que perdimos el tema de las infusiones. No estuvo mal. No estuvo mal. Lo que pasa es que ahora no tengo curaciones. Y se va a hacer un poco cuesta arriba, si no. Voy a decir un último intento. Así, sin curaciones, sin infusiones. Así, a huevo. Yo creo que con los escudos podemos hacerlo. Lo que pasa es que me gustaría enganchar algún bichejo antes. Porque no tengo sangre. No hay ningún lobo, nada por aquí. Está chunguito el jefe, no vamos a decir que no. Especialmente con los ataques mierda que tiene, pero... Está guapo, me gusta el diseño. Ah, ya me lo encontré de frente. Ahora te jodes. Me voy a alejar porque tira la mierda esa expansiva. Justo ahí había un lobo, mira vos. Mala leche. Atácame de nuevo, cabrón. Me dio el último. Ahí. Salta. Mejor salta. Porque viene el ataque mierda este. Puta. Este ataque también es muy toca huevos. ¿En serio? Guarda, papu. Bien, vamos, que se puede, vamos que se puede. No, el ataque mierda este no. Guarda. Me enganchó. Ah, vaya. Uff. Voy a aprovechar, me voy a curar. Aunque sea un poco.
Mierda. Mierda. Estoy muerto. No, no te vayas. No te vayas, hijo puta. Ahora se va a volver a su zona y va a volver a regenerar la vida. No me jodas. Nah, regeneró toda la vida. Ya lo teníamos. A ver si... Ya lo teníamos. Vaya putada, gente. Vaya putada. Es más, si hubiera sido antes, ya con la... Con las infusiones que teníamos y todo lo demás, yo creo que ya lo hubiéramos derrotado. Esta fue la buena. Qué pena. Y el lobo que estaba por aquí ya lo hizo torta uno de sus ataques. Mierda. Vaya mierda de bicharraco. No está nada mal, la verdad. Y yo creo que la mejor con este jefe es defensa, pura defensa. Esqueletitos y esto que le reboten. Va muy, muy, muy bien. Vaya putada, che. La verdad que una gran putada. Pues ni modo, gente. Ya para el siguiente video va a ser. Se cargó el Bambi. Se está cargando a todos aquí. Va para allá. Claro, lo que pasa es que yo mi caballo creo que lo tengo por este lado. No quiero que me jodan. Buah, un árbol. Un árbol toca huevos. Y me sigue el cabrón, ¿eh? Me sigue, me sigue. Árbol de mierda. Ya te voy a agarrar con el hacha. Como le estaba diciendo, gente. Ya igual vamos más que suficiente. Voy a agarrar mi caballito. Ya para el siguiente video. A ver, ya sabemos. Ya tengo claro qué hay que hacer. Tengo que ir justamente con los escudos. Como lo estaba haciendo. Me pasa que necesitaría venir con alguna infusión o algo. Así se hace un poquito más llevadero. Una pena que no lo pudiera haber hecho cuando lo teníamos. Cuando lo podía haber hecho, mejor dicho. A ver, ¿te puedes bajar del caballo, hijo de perra? Y chupeteate este. Así ya tenemos sangre en la pancita. Igual todo esto lo tengo que dejar porque si no, no me voy a poder teletransportar. Así que fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. No sé si con la esencia me puedo teletransportar. Eso no lo tengo claro, a ver. ¿Me deja? Sí, con la esencia sí. Vamos directamente a nuestro portal, vamos a casita. Vamos a meternos. Y ya no tenemos inconveniente porque está todo cerrado con el sol. Bueno, gente. Bueno, por lo menos pudimos hacer el jefe que tenía planeado. Cerramos ya por fin nuestro castillo. Ya... ¿Cuánto le falta a Vic para que vuelva? 5 horas todavía. Ya en... Como le estaba diciendo, ya por lo menos cerramos el castillo. Ya en futuros videos ya vamos a ir haciendo las zonas en cada una, ir decorando poquito a poquito. Pero por lo menos lo primordial es que ya pudimos cerrar nuestro castillo. Hicimos un jefe y vimos este segundo que estuvimos ahí a puntito de hacerlo. Una lástima que no lo pudimos hacer al final. Pero ya tengo claro más o menos cómo es. Con ese jefe es solamente defensa. Porque te ataca además. Está bueno el escudo del caos que le rebota, que tira hechizos, como que rebota, digamos, los ataques. Eso le hace bastante daño. Y el de esqueletos, que bueno, por lo menos lo va distrayendo y nosotros le podemos ir tirando la guadaña por la espalda y demás. Pero ya en el siguiente video nos vamos a encargar del bichejo este. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no. En la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.